Bien, bienvenida a toda la gente. Estamos presentando la tercera edición de Café y Libertad, una sección que prácticamente consiste en esto: venir, tomar un café y escuchar algún tema de actualidad, como lo es por ejemplo hoy la ley de alquileres. Las anteriores ediciones hablamos sobre lo difícil que es emprender en Argentina o la constitución de albergue. Lo hacemos de una organización totalmente partidaria que se encarga de difundir ideas, hablar, debatir la política. Así que son todos bienvenidos a todas las ediciones. Hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor Carlos Wolfi Ibáñez, abogado y docente universitario, que además yo tuve el privilegio de tenerlo como profe, muy buen profe en materia de obligaciones. Así que nada, si lo podemos recibir con un fuerte aplauso. Bueno, si no me escuchan, me lo dicen y uso el micrófono, pero prefiero hablar de esta manera. Gracias por la invitación y por semejante halago. No creo ser merecedor. Vamos a hablar, bueno, el tema que nos convoca hoy acá es el tema de los alquileres. Nos pusimos como los problemas de la ley de alquileres, ya asumiendo que tenemos un problema con la ley vigente. La idea es hacer una introducción y hablar un par de minutos y después, bueno, mediante las preguntas que tengan ustedes, tratar de determinar bueno, las posibles soluciones o cuáles son los aportes que ustedes pueden hacer a un fenómeno que me imagino que muchos de ustedes alquilarán, así que sabrán de qué es lo que estamos hablando. Voy a empezar, digamos, más o menos cómo se ha ido desarrollando un poco la ley de alquileres en la República Argentina. También comentar algo: nosotros creemos muchas veces que los problemas que tenemos en nuestro país son problemas que solamente ocurren acá. Y digamos, esta idea de creernos el ombligo del mundo y decir que solamente en la Argentina suceden ciertas cosas, y decirles que no, que el problema de los alquileres es un fenómeno mundial. Lo tenemos en grandes ciudades, lo tenemos en Barcelona, lo tenemos en Estocolmo, lo tenemos en Estados Unidos. Digamos, un problema que hay que ver cuál es el enfoque que se le da desde la política, y se le debe dar un enfoque, de hecho, desde la política para tratar de encontrar una posible solución a un problema que básicamente, digamos, podemos ver cuáles son los mitos en torno al problema latente, pero el principal problema es que tenemos más gente que viviendas. Digamos, el problema es una cuestión matemática, digamos, tenemos más personas, cada vez, digamos, el crecimiento poblacional es mayor de la cantidad de locaciones que le podamos dar a esas personas. Digo, después vamos a hablar de los mitos, porque muchas veces se cree hacia dónde va el mercado y que por eso los habitantes no, digamos, la gente tiene un déficit habitacional, y que eso es lo que tenemos en la Argentina. O sea que es un fenómeno global que por supuesto se analiza primero desde cuál es el porcentaje que una persona debe destinar a el alquiler. Históricamente se entiende que más o menos en el orden de un 30, un 35, un 40% de su salario debería ser destinado a vivir una persona. Esto es lo que, si alguna vez tienen oportunidades de viajar, verán que en Europa, digamos, donde tienen altos estándares de vida, viven muchas personas, ¿no? Alquilan un gran departamento y cada uno vive en una habitación. ¿Por qué? Porque no pueden pagar, no pueden costear lo caros que son los alquileres, y donde cada vez es más caro el metro cuadrado. O sea, primero esta idea, digamos, como entender que es un fenómeno que sucede en todos lados, o que en gran parte del mundo. Por supuesto, y acá también lo vamos a ir desarrollando, en la Argentina a los problemas, digamos, normales que deberíamos tener, se agrega, creo yo, la madre de todos los problemas, que es un problema económico, que es la inflación, y que la inflación viene a distorsionar toda esta ecuación que tenemos, digamos, esta igualdad que tenemos o que deberíamos tener entre las partes. Recordemos que este es un contrato conmutativo, por lo tanto vamos a tener diferencia entre ambas partes. Digamos, el locador, es decir, el que alquila, va a querer percibir más por su bien,
y el inquilino o el locatario va a querer pagar menos. Digamos, esto va a ser histórico. El tema es cuando la inflación viene a romper ese desequilibrio, o mejor dicho, logra ese desequilibrio negocial, entonces termina una de las partes soportando una pérdida económica mayor a la otra. En la Argentina, bueno, la primera ley que tenemos de contratos de alquiler es la 11.156, que modificó, digamos, el Código de Vélez con respecto a la redacción de la locación. En el 1984, luego también de muchas especulaciones al respecto, vino una ley que fue la 23091, que esta es la que conocíamos antes de la última reforma, de la 27551, donde esta ley estableció que el contrato de alquiler sea un contrato por escrito, que sea de 2 años para vivienda habitacional y 3 años para locaciones comerciales. También estableció el sistema de garantías. Esta es la ley que teníamos originaria, la 23091, luego con la ley de convertibilidad, que fue la 23928, pasamos a un sistema de nominalismo rígido. Se pusieron 2 artículos muy importantes que vamos a hablar, que son el artículo 7 y el artículo 10 de la ley de convertibilidad, que establecía la posibilidad, mejor dicho, la imposibilidad de actualizar y de buscar cualquier mecanismo de actualización monetaria. Es decir, el artículo 7 y el 10 prohíben cualquier método de actualización, de indexación, de repotenciación de deudas, porque como teníamos un nominalismo rígido, recuerden que año 91 pasamos a la ley de convertibilidad, paridad cambiaria 1:1, entonces los contratos, digamos, como teníamos una estabilidad monetaria, permitía que seamos nominalistas rígidos. ¿Qué significa nominalismo rígido? Que al vencimiento de la obligación se debe pagar la cantidad nominalmente expresada. Yo debo 100 pesos, la semana que viene pago 100 pesos y dentro de un año tengo que pagar 100 pesos. Si no tuviéramos inflación, digamos, no habría problema de ser nominalistas o de ser valoristas, que es la tesis que viene en realidad a combatir con el nominalismo, diciendo que en realidad una obligación debe pagarse de acuerdo al valor que tenía en su momento, es decir, referenciándose con un valor. Entonces, estos 2 artículos, el 7 y el 10, que me prohíben a mí indexar mediante cualquier mecanismo, funcionaron de manera correcta porque no teníamos inflación desde el año 91 hasta el 2001. En el 2001, la mayoría sabe, digamos, digo la mayoría, o todos saben, porque veo jóvenes que a lo mejor no vivieron en el 2001, fue la crisis social, política y económica, una de las más importantes que tuvo la Argentina. Se rompe el equilibrio, digamos, el desequilibrio comercial, salta el dólar, el dólar pasa a 3. Hay una ley de emergencia que es la 25561, y esa ley de emergencia dice que el artículo 7 y el artículo 10 siguen vigentes. Es decir, pese a tener una enorme inflación, pese a haber salido del dólar como moneda de paridad cambiaria, seguimos teniendo estos 2 artículos que me prohíben a mí indexar. Recuerden, desde el 2002 hasta antes hasta el 2020, hasta la incorporación de la nueva ley de alquileres, ¿qué pasaba? ¿Cómo eran los contratos? ¿Alguien recuerda cómo eran los contratos de alquiler? Se hacían contratos que se denominaban contratos escalonados. Teníamos una inflación medianamente proyectable, que era en torno al 30%, donde se hacía primero un 15% semestral y luego un 30% anual, diciendo que lo que se hacía era al principio digamos, cuando uno empezaba a pagar, se hacía una quita, digamos, una bonificación. Todo esto, digamos, buscando una redacción de acuerdo a la ingeniería jurídica, porque siempre acá hay una cuestión central en esto. Cuando el sistema no nos permite, digamos, que las reglas sean claras,
los abogados intentamos buscar todo tipo de subterfugios para ver cómo logramos tratar de encastrar algo que en realidad va por fuera del tráfico negocial, digamos, por fuera de la dinámica, de la lógica que tiene esto. Entonces, durante años vinimos vulnerando, digamos, violando las restricciones del artículo 7 y el artículo 10 de la ley de convertibilidad, poniendo que había una quita, que había una bonificación en un alquiler escalonado que también estaba prohibido, pero el sistema funcionaba porque había una proyección o previsión de que la inflación estaba en torno al 30%, más o menos antes, creo que hasta el 2019, 2018, veníamos con una inflación del 30%. A lo mejor a veces era 33, 36, pero no había tanta pérdida. ¿Qué pasa? Entonces ahora vamos a entrar en la nueva ley y en lo que se quiso lograr y en realidad logra, digamos, busca o genera un efecto contraproducente. Se sanciona la ley 27.551, fíjense hasta en el mal momento que se sanciona en plena pandemia. ¿Qué pasaba en la pandemia? Estábamos todos encerrados, no sabíamos qué iba a pasar, cuándo íbamos a salir. De hecho, había una sobreoferta de alquileres, no sé si ustedes recuerdan, los alquileres valían 10.000 pesos, 15.000 pesos. Había alquileres que directamente se cambiaban por las expensas, ni hablar los alquileres comerciales. Hay no sé si un video que se ha hecho viral ese de cuando en el Congreso hacen la primera conexión del Zoom, o no sé si lo vieron, que festejan como si fuera el lanzamiento de la NASA, y que ponen la gente de la NASA cuando lanzó el Challenger, y acá cuando habían logrado la conexión al Zoom de 257 diputados o de 72 senadores, como si hubiera sido, bueno, en ese momento deciden votar esta ley. Esta ley, ¿qué mirada tiene, digamos? ¿Cuáles eran las cuestiones que traía esta ley? Básicamente, algunas cosas positivas como la incorporación del domicilio electrónico, la incorporación de las llaves, la prohibición de los pagarés en las relaciones locativas, como hasta ahí no hacía tanto daño o tampoco traía tantos beneficios, porque por ejemplo el domicilio electrónico ya se venía usando, digamos. En pleno siglo XXI seguimos teniendo problemas para dónde mandar la carta de documento. Bueno, directamente mediante un mail ya sabemos de antemano qué va a pasar. Pero toca dos cuestiones centrales que, en torno a lo que se viene después en este proceso hiperinflacionario que estamos viviendo, traen serias consecuencias. La primera que toca es que pasa del plazo mínimo de 2 años a 3 años. Eso en cualquier economía normal del mundo, en cualquier sociedad normal, no traería ninguna consecuencia. De hecho, España hoy tiene como plazo mínimo 5 años, Alemania no tiene plazo, es decir, no interesa, digamos, si uno alquila por 5, por 10, por 20 o 50 años, en tanto y en cuanto tenga una economía en la cual pueda haber una previsión de esto. Ahora, si en un contexto hiperinflacionario como el que vivimos en la Argentina en la actualidad me pasan de 2 a 3 años y me genera un problema un año más, o sea, me traslada el problema un año más. Y el otro es que toca el sistema de los precios, digamos, ¿cómo se establece hoy el precio? Dice, bueno, lo establecen las partes, pero se va a actualizar, la actualización va a ser anual. También otro problema que me trae, porque nosotros veníamos, insisto, de algo que se regulaba puramente entre las partes, que era también un invento. Si uno judicializaba, probablemente tendría razón en eso, como venían los alquileres escalonados. También otra cuestión central acá es que la justicia no funciona en la Argentina. Digamos, tenemos un serio problema
con la justicia y con los plazos para resolver un conflicto. Entonces, una de las cosas que trae esta nueva ley, que es tratar de solucionar los conflictos mediante el arbitraje, eso todavía no está en uso, digamos, o sea, sí está en uso, pero no es tan frecuente. Entonces, tenemos un serio problema cuando tenemos que resolver las cuestiones de manera judicial. Digamos, uno cuando aconseja al cliente que le dice, bueno, sí, fíjate lo que firmás porque es tu casa y no te sirve tener un problema judicial donde acá 5 años tengas razón. De acá 5 siendo generoso. O de acá 5 puede ser que recién logres el desalojo, que es el otro gran problema que siempre, digamos, dentro del conflicto de intereses entra en juego con las posibilidades de una modificación de una ley. Entonces, volvemos a la 27.551. Genera 2 problemas. Entonces, por un lado extiende 1 año más el plazo mínimo y por otro lado, genera este problema justamente por esto. Si no hubiera un contexto inflacionario, no generaría ningún problema. Que sea de 2 años o 3 años o 5 años el plazo mínimo, en una economía sana, estable, normal, no traería ningún inconveniente. El inconveniente lo trae acá. Digamos, nosotros incluso ahora hubo intentos de actualización cada 4 meses y probablemente nos quedemos cortos. Porque, digamos, con el aceleramiento que estamos teniendo, la aceleración que está teniendo la inflación en los últimos meses, hoy se está midiendo de manera semanal la inflación en la Argentina. El otro día decían 1.7 y la última fue 1.3. Piensen que eso en países estables es la inflación que tienen en todo un año. Nosotros la tenemos en 1 o 2 semanas o 3 semanas. Entonces, ¿cómo se resuelve el sistema de precios? De acuerdo a la nueva ley, dice, se va a actualizar de manera anual y esta actualización anual se va a actualizar en base a 2 índices. Uno es el índice RIPTE, que es correspondiente a los salarios, y el otro índice es en función de la inflación. Por supuesto, los dos determinados por el INDEC. Había también una discusión en torno a esto, porque muchos decían, no, si lo ponemos por el índice de variación salarial, los locadores se van a quejar y no van a poner no va a haber oferta de departamentos, y por el otro lado, si ponemos el índice de inflación solamente, los inquilinos se van a quejar y no van a querer, les va a resultar más caro. Recordemos otra cosa, acá, como bien lo dije, que siempre estamos en conflicto de intereses, hay por lo menos 3 partes muy importantes dentro de esto, es decir, los inquilinos, los locadores y también los corredores inmobiliarios, digamos, que tienen un papel a veces muy importante o preponderante dentro de esta relación locativa. Entonces se resuelve, como para buscar una medida ecuánime, para partir la cuestión por el medio, se hace mitad mediante índice RIPTE, mitad mediante el índice de inflación. Volvemos a lo mismo. El problema acá radica en que, digamos, porque ¿qué pasa? No sé si habrán, bueno, seguramente sí, las noticias de los últimos días o de hace mucho tiempo es se va a tratar la ley de alquileres, es indispensable, como si fuera a venir la gran solución a través de la modificación de la ley de alquileres. Incluso hasta termina siendo un juego de la política en lo que fue la designación de prorrogar 5 años más o no la designación la prolongación de la jueza Vázquez. Entonces, bueno, no, si no canjean esto, cambiamos por la ley de alquileres. Y estamos todos a la expectativa, como que cuando se apruebe la ley de alquileres va a venir a dar un manto de claridad y de solución sobre esto. Y en realidad, creo yo, digamos, humildemente, que no va a dar ninguna solución. Es decir, vamos a ver a qué grupo podemos favorecer un poco más, pero en definitiva no va a dar ninguna solución. ¿Y por qué no vamos a lograr ninguna solución? Porque estamos tratando de regular cuestiones meramente económicas, ¿no? De cuestiones financieras, económicas, mediante una norma.
Entonces no hay ninguna norma que pueda regular esto. Es decir, así sea la mejor ley de alquileres del mundo, en el contexto inflacionario que tiene la Argentina, es imposible, es impracticable que cualquier norma tenga resultado. Esto, digamos, como punto central. Entonces, estas cuestiones políticas que se están desarrollando hoy, que si diputados aprueba, que ahora pasó al Senado, que el Senado hizo modificaciones, entonces vuelve a diputados, no tiene ningún sentido, no lo va a tener, digamos. ¿Qué es lo que se sugiere? Bueno, que se deje libremente la posibilidad de que las partes pacten. ¿Por qué no quieren los inquilinos? Porque dicen, bueno, si no hay un marco regulatorio y si cualquiera puede poner las condiciones, el locador me va a poner condiciones menos favorables para mis intereses. Si el Estado no me protege de esta manera, porque recuerden que todos estos artículos son normas de orden público. ¿Qué pasa con las normas de orden público? Ahí se ríe Felipe porque los he torturado varias clases con el orden público. Entonces decía siempre, ante la duda, orden público. El orden público me establece las normas, digamos, son normas taxativas que protegen, digamos, en este caso es como las leyes de defensa del consumidor, que tenemos normas de orden público, donde no me puedo salir de esas normas. Lo que establece, por ejemplo, en este caso, que el plazo mínimo sea de 3 años, yo no puedo pactar un plazo mínimo distinto. No puedo pactar 2 años, no puedo pactar 1 año. Es un orden público, son normas protectorias, en este caso, para los inquilinos. Entonces, como tengo el orden público acá, son normas que no voy a poder disponer. En función de esto, es que se generan todos estos problemas. Es decir, tengo una válvula de escape que me impide a mí resolver libremente. ¿Y por qué yo tengo un problema? Porque hay que ver, digamos, y acá traje algunos datos como para tratar de ver qué es lo que sucede en la práctica. Porque uno diría, bueno, está bien, tengo una ley de alquileres fantástica, a su vez también fue criticada porque, en su momento decía que era muy elogiada desde el punto de vista de las garantías, y todo eso estaba en torno, digamos, al problema que pasaba en Buenos Aires. Entonces ya salió mal la ley diciendo, no, bueno, esta es una ley simplemente teniendo una visión porteñocentrista, no se fija en el interior. Bueno, ¿qué pasa hoy entonces? Si yo restrinjo tanto, hoy no tengo ley. Hoy la realidad es que la mayoría de los contratos de alquileres no se hacen con la ley vigente. Se trata de hacer una enorme ingeniería jurídica donde sigue siendo a la orden del día el tema de los pagarés. Se siguen dando pagarés, se sigue simulando la relación locativa, se sigue prorrogando los que vienen de la ley anterior. Hoy tenemos algunos que han quedado desde la pandemia. Hay gente, ya no sé si muchos, pero sí hay algunos que siguen pagando contratos de alquiler de 20.000 pesos, 25.000 pesos, que cuando se venzan van a pagar 250. Claro, no se puede pactar de otra manera. Entonces, cuando se restringe tanto, digamos, cuando se ponen normas que en realidad, estas cuestiones de orden público, en realidad lo que se intenta es proteger, y hago entre comillas, proteger a la parte más débil, termina siendo, hay que ver si no termina siendo contraproducente la protección que se quiere lograr. Esta es una eterna discusión que hay entre las asociaciones de locadores con las asociaciones de locatarios. Yo traje acá algunos datos como para tratar de ver que muchas veces no se logra el efecto deseado en torno a esto. Las fuentes son del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Córdoba. Bueno, primero, el déficit de habitación en la Argentina, tenemos 3.240.000 personas con problemas habitacionales. En Córdoba tenemos, Córdoba Capital, 240.000. O sea, fíjense, casi un 10% de nuestra población. Más, inclusive, porque si tomamos Córdoba Capital, 1,5 millones, o sea, más del 10%. Un dato interesante también es
¿qué porcentaje se necesitaría del PBI para cubrir o tratar de atemperar el déficit habitacional? Se necesitaría 18 puntos del PBI, es decir, 18%. ¿Cuánto destina la Argentina? El 0,4%. Y con respecto ya a esto de que quiero intentar demostrar de que muchas veces, creyendo que se está buscando una solución, en realidad se está generando un mayor problema, porque ¿qué pasa? Uno dice, bueno, está bárbaro, tengo una ley de alquileres, tengo normas de orden público, no se puede hacer actualizar de esta manera. Entonces, ¿qué hace? Los propietarios sacan los departamentos o sacan sus casas del mercado. Al sacarlas del mercado, contraen la oferta. Al contraer la oferta, aumenta, digamos, aumenta el precio de los alquileres. Porque, históricamente, digamos, si no tengo más oferta, digamos, es una cuestión de oferta y demanda. Entonces, si yo disminuyo la oferta, indudablemente que va a aumentar el precio de los alquileres. En Córdoba se han sacado 36,7% de los inmuebles de alquiler. O sea, casi entre 35 y 40%. Solamente en abril se sacaron el 4,9%. ¿Por qué? Porque en abril, no sé si recuerdan, que salió el presidente de la Nación y el ministro de Economía Massa diciendo que estamos próximos a que salga la nueva ley de alquileres. ¿Qué hizo la gente? Retrajo, claro, dice, no voy a alquilar este mes, no voy a alquilar abril, voy a esperar hasta mayo, junio, para alquilar con la nueva ley. Hoy estamos en un 97,8% de ocupación, es decir, hay una ocupación plena. Y también un dato interesante es que en materia comercial sí tenemos una ocupación también en torno al 95%. Y ahí hay que ver cómo funciona lo comercial. Todo esto que hemos venido desarrollando y que hemos hablado es con respecto a las locaciones urbanas destinadas a vivienda. En materia comercial, ahí sí se puede pactar, ya sea en moneda extranjera, que históricamente son los contratos en dólar, o también se puede pactar en relación a algún bien. Por ejemplo, en este bar, decir, bueno, el precio del alquiler van a ser 200 cafés o 5 kilos de café, se alquila en función de un bien. Otro problema que tenemos también en torno al dólar, eso fue también modificado en el 2015 cuando tuvimos la incorporación del nuevo Código Civil, se modificó y se volvió, los chicos se ríen también porque cuántas veces lo hemos hablado de esto, se volvió al sistema anterior de Vélez. Hoy se puede pactar en dólares, pero si se pacta en dólares, el día del vencimiento se puede pagar en pesos. Se puede desobligar pagando en pesos. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Qué pesos? ¿Cómo? Y el dólar oficial, porque es el único que hay. Entonces, por supuesto, hay jurisprudencia para todos lados, y es dólar oficial, solidario. El gran eje de discusión es si un artículo del código, que es el 765, es o no de orden público. Si no es de orden público, las partes pueden disponer libremente y pueden pactar en dólares, al dólar que ellos quieran, pero si es de orden público, solamente va a poder ser, digamos, la persona que al vencimiento de la obligación pague, hoy está creo de 3.85 por dólar, lo va a poder hacer. Entonces, eso nos genera otro conflicto en torno a establecer cualquier contrato por dólares. Fíjense que la ley, me olvidé decirles, la ley esta de alquileres, al establecer un mecanismo de ajuste o de repotenciación, digamos, que establece este mecanismo de ajuste anual, se sale de los artículos 7 y 10 que me prohibían indexar. Es decir, que para el Código Civil está prohibido indexar, repotenciar o actualizar alguna deuda. Sin embargo, para la ley de alquileres sí está permitido indexar. Solamente se puede indexar de manera anual y con este mix en función de
lo que establece, digamos, el índice RIPTE y lo que establece el índice salarial. Otra cosa también que estuve viendo, qué pasa, digamos, en esta aceleración que tiene la inflación, y si uno tiene que actualizar recién al año, digamos, va perdiendo intereses de todos los años, se pierde entre el 65 al 70%, pierde un locador en 3 años. Es decir, uno alquila un departamento, al cabo de 3 años pierde entre un 65 y un 70%. Y también la discusión que muchas veces se da con respecto a esto es, digamos, poner como que los propietarios son el demonio y los inquilinos son unas pobres almas puritanas, cuando en realidad, digamos, la experiencia nos muestra que esto no es tan así. De hecho, también en un estudio se ha hecho de los jubilados que tienen viviendas para alquilar, representa un 30% de sus ingresos. O sea, es decir, gente que se ha jubilado, que ha podido ahorrar, que ha podido comprar un departamento, ¿no?, del universo de jubilados, representa el 30% de sus ingresos. Porque acá, digamos, ¿cuáles son los... ¿Por qué dicen los inquilinos que no hay oferta? Bueno, porque ellos dicen, no hay oferta por el turismo, no hay oferta porque los grandes grupos económicos concentrados, las constructoras tienen bienes, tienen departamentos en desuso, o también porque hay una enorme cantidad de viviendas que no están habitadas. Digamos, no sé si están así. De hecho, de los grupos económicos solamente representa el 3% de las unidades. Hoy, de hecho, en la Argentina ya no es tan buena inversión, digamos, ya no es construir hasta cierto punto, salvo que lo vendan automáticamente. O sea, las desarrollistas se dedican a hacer para vender, ya no para alquilar. El alquiler ha dejado de ser un buen negocio. Representa, históricamente uno tiene que recuperar el 1% del valor del inmueble. Es decir, que más o menos en 10 años. En la Argentina tarda 40 años esa ecuación, 40 o 45 años. Lo vemos, digamos, cuando ven Instagram que dice, bueno, invierta en Uruguay, invierta en Paraguay. Bueno, en esos países, si uno invierte, tiene un 5 o un 6% anual de renta en dólares, es decir, lo recupera en 20 años, pero no en 40 o 45 años. Entonces, cuando se genera toda esta distorsión, volvemos al eje central, si en realidad es conveniente o no que se regule en materia del precio, digamos, porque acá vuelvo a insistir, la gran modificación que todos proponen va a estar en torno a dos cuestiones. Una, a eliminar, digamos, a bajar el mínimo, que en vez de 3 sea 2 años, que ahí el problema radica por un problema de inflación, porque no hay ningún problema que se pueda pactar por más años también, digamos. Es conociendo la cultura, los problemas que tiene la República Argentina. Y el otro problema, sí, central, es en torno al precio. ¿Qué pasa si nosotros regulamos el precio y establecemos las formas en que tiene que regularse el precio? Estamos, en definitiva, dando una solución, protegiendo a quien queremos proteger o agravando la situación. Los dejo ahí como pensando y con las posibles soluciones. Yo creo que el mayor problema, por supuesto, las asociaciones de inquilinos van a pegar el grito en el cielo si esto se intenta desregular. Desde hace muchos años que la ley de alquileres. Pero hoy nadie alquila. Hoy ya nadie alquila. Nadie alquila con esta ley, digamos. Se hace cualquier otro tipo de contratos. Se alquila por Airbnb. Airbnb es otro problema que hay, porque los contratos temporales en la ley de alquileres, históricamente también, tenían un solo artículo y habla de otro tipo de contratos temporales, digamos. El contrato temporal está asociado a la idea de cuando uno va de vacaciones y alquila 15 días o 30 días en la costa.
no está asociado a estas plataformas, no está asociado a Airbnb. Muchos que dicen, el día que se regule Airbnb va a dejar de funcionar también el contrato temporal en Argentina. Porque hoy lo regula la oferta y demanda, es decir, la gente en Buenos Aires tiene un departamento, lo alquila por Airbnb, bien, si lo alquila bien y si no lo alquila bárbaro, o sea, no existe ese problema que existe cuando se mete la ley. Entonces el problema hoy es que se ha sacado casi el 40% de la oferta. ¿Qué es lo que dicen todos de cómo se tendría que solucionar esto? Bueno, en una reforma integral, siempre dándole, es decir, si bien dando concesiones a ambas partes, y las concesiones, que primero todos coinciden en que debe haber una política habitacional, por supuesto a través del crédito blando, a través de mecanismos de créditos, para que se construyan más viviendas en la Argentina. Después, en todo caso, sí saldrá más cara vivir enfrente al Patio Olmos. Eso ya será otro problema. Digamos, lo primero sería garantizar el tema del déficit habitacional. Otros dicen, bueno, está bien, si hacemos concesiones a los inquilinos en función al precio, es decir, regulándolo, bueno, hagamos concesiones a los locadores en función al desalojo. Hagamos más dinámico. No puede ser que un juicio de desalojo en la Argentina tarde 5 años, donde además la mayoría de los casos nos dejan destrozada la vivienda, luego de un litigio de 5 años, y que eso no se lo cobran a nadie. Entonces, bueno, hagamos concesiones para que en un mes, en 2 meses se resuelva y ese departamento, esa casa pueda volver al sistema. Quería, bueno, para terminar, bueno, también me olvidé decirles que se les preguntó a las personas qué pensaban, a los propietarios, y el 50% de los propietarios que actualmente alquilan en la ciudad de Córdoba, el 50% quiere sacar ese departamento y venderlo. Claramente ya no es más negocio. Es decir, pierden, como les dije, entre un 65 y un 70%, pero, insisto, cualquier ley, cualquier norma que regule esto, lo va a hacer mal. Digamos, y no por un problema de nuestros legisladores. O sea, no pasa por una cuestión, digamos, querer regular una cuestión económica. Es decir, lo mejor sería que el mercado, simplemente entre las cuestiones de leyes de oferta y demanda, resuelvan el tema del precio. Entonces, creo yo que los inquilinos están equivocados pensando, decir, bueno, me van a cobrar fortuna. No, porque si te cobran fortuna no lo van a alquilar. Y si te piden fortuna, va a haber 200.000 departamentos para alquilar, porque nadie va a alquilar. Entonces se va a ir ajustando, digamos, en función de la oferta y la demanda, se va a ir ajustando el sistema. Digamos, como históricamente se fue resolviendo. Hoy estamos frente al flagelo enorme de la inflación, y donde hay, a mi criterio, digo, como muchas expectativas en función de que esto pueda resolver el problema de fondo, ¿no? Es indudable que la ley, digamos, ha traído más conflictos que soluciones. Lo trajo, primero creo que fue un error regularla en el momento que lo hicieron, digamos, porque es una ley que venía ya del 2018, creo que el anteproyecto estaba en el 2018, no salió, 2019, justo la sacan en pandemia, digamos. No había mejor oportunidad que sacarla en ese momento. Pero además del momento inoportuno, que un momento inoportuno no analizando cómo se iba a comportar el mercado. O sea, yo no sé si recuerdan, pero en Nueva Córdoba prácticamente la gente quería regalar las cocheras. Vamos, ¿qué hacía con las cocheras? Y nada, porque no había demanda. Entonces, al no haber demanda, se cae la oferta. Es simple. En ese contexto fue que los legisladores dijeron, bueno, tenemos este proyecto acá, vamos a sacar la ley de alquileres, dale, vamos, hay consenso. Y toca dos cuestiones sumamente problemáticas. Yo traje algo para que vean que esto no es nuevo, lo encontré el otro día leyendo otra cosa.
El fallo es uno de los primeros de los leading cases en la Argentina, que es del año 1922. Es Ercolano contra Lantieri. El 28 de abril de 1992, el tribunal rechazó la demanda de inconstitucionalidad y declaró la validez de la ley que fijaba el precio de las locaciones. En ese pronunciamiento es memorable el voto en disidencia del juez Bermejo, que afirmó que si se reconoce, acá, así lo leo mejor, si se reconoce la facultad a los poderes públicos para fijar el alquiler, o sea, el precio que el propietario ha de cobrar por el uso de sus bienes, habría que reconocerles la de fijar el precio del trabajo y de jornadas, las cosas que son objeto del comercio entre los hombres. La vida económica de la nación, con todas las libertades que la fomentan, quedaría confiscada en manos de legislaturas o congresos que usurparían por ingeniosos reglamentos todos los derechos individuales. Es decir, este problema viene desde más de 100 años y todavía seguimos cometiendo, a mi criterio, el error de intentar regular cuestiones. Por supuesto, yo creo que sí es necesaria una ley de alquileres. En eso, digamos, tampoco creo que es algo muy sensible como para dejarlo tan al arbitrio de las partes, pero con ciertas pautas, y donde las pautas más importantes, que sea en torno al precio, la resuelvan libremente las partes, la resuelvan la voluntad de las partes, digamos, porque si no vamos a seguir teniendo estos problemas históricos, que como este fallo ercolano, que es del año 1922, así como los problemas irresueltos en la Argentina del federalismo, de la capital federal, bueno, los seguimos arrastrando durante muchos años y vamos a seguir arrastrándolos en la medida que no entendamos cómo se resuelven este tipo de cuestiones. Bueno, muchas gracias y a disposición de las preguntas que quieran hacer.